Cultivar el silencio es que tú decidas insistir en el silencio dentro de ti. Nuestro día a día nos va como atropellando y entonces somos conscientes de que lo primero que necesitamos es parar. Alguien dice algo y parece como que estoy obligada al segundo, como un resorte, a dar mi opinión en lugar de estar callado, ¿no? O sea, reivindiquemos el misterio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo en colaboración con Kat. En este nuevo episodio vamos a hablar del silencio, de la pausa, de la reflexión. Y además lo vamos a hacer con dos invitadas de lujo, con Carmen Bustos y con Esther Blázquez. Pasen y sean. Bienvenidos al nuevo capítulo de Pasen y Sean. En este capítulo vamos a hablar sobre todo del silencio y suena raro decir hablar del silencio porque realmente es como si nos tuviésemos que quedar callados, pero ahora os vamos a descubrir mucho sobre este tema y sobre todo con dos invitadas muy especiales porque además estoy entre amigas, o sea que hoy no puedo estar mejor acompañada. Vamos a estar con Carmen Bustos, socia fundadora de Soulside y de Wander. Bienvenida. Muchas gracias. Qué ganitas tengo de hablar contigo aquí. Y también de Esther Blázquez, que es consultora de liderazgo y de cultura organizacional, así que tocaya en todo. Tocaya total. Y bueno, me muero de ganas de hablar con vosotras, pero lo primero que quiero compartir es mi percepción sobre el silencio, que no sé si la compartiréis o no. Para mí el silencio ha sido un muy buen compañero de viaje algunas veces, pero otras veces me ha costado y al final te trae muchos regalos, pero te trae momentos también como muy complicados. Y esa es mi primera, ¿no? La primera pregunta que os quiero lanzar, saber qué es para vosotras el silencio, cómo lo vivís, sus beneficios, si os gusta o no. Que doy por hecho que os gusta porque os conozco, pero... Pues sí, ya lo sabes. ¿Para qué preguntas? ¿Empiezo yo? Sí, vale. Venga, pues le doy. Pues yo creo que con el silencio yo también he tenido una relación así como que ha ido fluctuando a lo largo de los años. Creo que tiene que ver con la edad. Al principio es verdad que necesitaba sentir que mi voz se escuchaba y entonces el silencio me daba bastante miedo, ¿no? Era como expresar mi vulnerabilidad. Pero afortunadamente, ¿no? Pues me he dado cuenta con el paso del tiempo que el silencio es uno de los mayores símbolos de la sabiduría y que te ayuda a comprender, a entender y a ver cosas que si no estás en silencio pues es difícilmente que las puedas percibir. Y te diría que incluso a veces cuando alguien me decía, no, voy a un retiro de silencio, y decía, pero qué locura, ¿no? Bueno, tú. Estaba pensando eso, Sí, bueno, tú. a ver qué vas a decir. Ella. Y decía, pero ¿cómo pueden? Incluso, fíjate, ¿no? Habiendo evolucionado y habiendo visto las bondades del silencio. Pero de ahí a practicarlo de manera, ¿no? Como lo practica esta mujer, que es otro nivel, pues me costaba, pero fíjate que hace nada estuve viviendo una experiencia no tan intensa y dije, madre mía, ¿no? Esto es poderosísimo. Entonces, bueno, yo estoy también en un proceso de descubrimiento de todo lo que nos puede entregar, ¿no? El silencio. Esto es un clásico cuando compartes con alguien que haces retiros de silencio. Cuando lo comparto con alguien, me suele pasar que me preguntan ¿cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Y qué haces? Pero puedes leer y puedes escribir. ¿Y cuando coméis? Y coges el móvil, ¿no? Sí. Cuando coméis estáis callados. Y no se puede hablar nada, ¿no? Y si se susurra. Y entonces esto es muy interesante porque refleja la dificultad que tenemos de estar con nosotros mismos. Y entonces, claro, en el silencio no hay escapatoria, porque te puedes evadir igual un ratito, pero si es consciente, ¿no? Que esta es la gracia del silencio, ¿no? Que sea consciente, que sea un acto intencional, reflexivo, que es uno de los grandes temas de hoy, ¿no? La reflexión, pues es necesario entonces transitar ese silencio. Para mí, una de las grandes bondades o de magias del silencio es que es donde todo ocurre. Es donde todo puede, o sea, donde el silencio tiene la potencia de que en silencio ocurra todo, ¿no? O sea, tú cierras los ojos o tú estás en silencio en un lugar y entonces ahí empieza un viaje donde si lo haces bien no necesitas irte a ningún otro lugar.
Y vivir eso al menos una vez en la vida, que tú no quieras estar en ningún otro sitio, en ese momento en el que estás sola, conectada, y esto es muy importante, ¿no? Aquí metemos otra palabra importante, conectada con lo que sea, ¿no? Que además no hay que estar bien, que esta es otra... Aquí las tres podemos contar mucho, ¿no? De que el silencio es incómodo, pero que es donde emerge información. Si tú te puedes poner en un lugar de observadora de lo que emerge cuando estás en silencio, se abre un mundo de posibilidades. Pero fíjate, ¿puedo decir una cosa? Yo voy a... Pues te has invitado, tú verás. O sea, Carmen pidiendo permiso. O sea, Sí, yo voy a pedir ¿puedo permiso, decir? ya os lo digo, porque lo traigo de serie. Entonces, luego lo cuento, o sea, esto es como una coletilla. Fíjate que suscribo todo lo que dices y que yo he aprendido muchísimo de ambas, porque ambas estáis muy conectadas con la presencia. Y iría un paso más allá. A veces, este enfoque tan radical que tú estás planteando, aparte de ser incómodo, pues uno no tiene la valentía, ¿no?, para hacerlo, porque uno, pues lo que acabas de decir, o sea, sabe que en el momento que tiene que parar para mirar hacia adentro, pues no mola lo que se va a encontrar, ¿no? Probablemente haya cosas que no le molen y eso es lo que le haga decir, uff, esto para luego, ¿no? Pero yo te diría que a mí lo que me ha seducido del silencio, lo que me sedujo en su momento del silencio, fue el poder que tienen ambas direcciones, o sea, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? O sea, yo hice el camino a la inversa, yo hice un camino de, ostras, ¿no?, todo lo que soy capaz de percibir cuando estoy, ¿no?, plenamente presente, paro, ¿no?, y habito ese silencio, y de repente cuando ves lo que puedes percibir fuera, dices, ¿y por qué no hacia adentro? ¿No? Si realmente sí empieza a construir hacia adentro, todo va a ser mucho más valioso, ¿no? Porque todos... bueno, pues en un momento de nuestra vida nos damos cuenta que es que el viaje no es hacia afuera, es hacia adentro, ¿no? Pero me parece también interesante para aquellas personas que nos estén escuchando y que a veces digan, ostras, es que, ¿no?, pues que practiquen el silencio única y exclusivamente al principio para ver qué les está ofreciendo el mundo, ¿no? Y luego recogiendo esos frutos que se atrevan a mirar hacia adentro, ¿no? Bueno, por si sirve. Justo estaba pensando en cómo unificar las dos cosas, ¿no? Porque me parece... Yo no me siento todavía capaz de hacer un retiro de silencio, ¿no?, sobre todo de larga duración, pero no sé si es el único modo de poder practicar de verdad el silencio, porque la inmediatez en la que vivimos, el ruido en el que vivimos, y ruido tanto interno como externo, la tecnología, redes sociales, de todo, ¿no? O sea, el WhatsApp, o sea, cualquier cosa que nos distrae, me resulta muy difícil practicar el silencio como tal. Me resulta a lo mejor más fácil hacer alguna reflexión, alguna pausa y buscar mis huecos, pero esa práctica del silencio y encontrarte con iba a decir con el vacío, no sé si es el vacío porque no estaba ahí, pero no sé cómo hacerlo o si se puede hacer sin ir a un retiro de silencio, por ejemplo. Me estás recordando que a veces en Wonder, cuando tanta gente, ¿no?, que ha pasado ya por Wonder y que ha vivido un recorrido de liderazgo a través del campus, les invito a esta experiencia de silencio mirándose a los ojos. Y entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque, o sea, ocurren muchas cosas en esa experiencia de silencio. Pero a veces les digo, si lo pillas, esto lo puedes hacer en la cola del súper. ¿Por qué? Porque si tú pillas eso, o sea, si en ese momento conectas con lo que tienes delante, cosa uno, y dos, observas lo que emerge, ¿no?, va ocurriendo en tu cabeza, estás teniendo una experiencia donde vas a tener que insistir en el silencio, o sea, vas a tener que insistir en la presencia, de hecho, ¿no? O sea, quiero decir, en ese momento en la sala todo el mundo está callado, habría un silencio externo, pero el silencio, cultivar el silencio no es pretender la ausencia de ruido, cultivar el silencio es que tú decidas insistir en el silencio dentro de ti, es decir, en no darle bola constantemente a todas las cosas que van pasando por ahí y que tú gobiernes tu mente y tú decidas hacia dónde quieres dirigir tu atención. Y eso se puede hacer.
en la cola del súper y se puede hacer dando un paseo y se puede hacer en un podcast, ¿no? Se puede hacer ahora mismo aquí. O sea, tú has estado haciendo un ejercicio de presencia desde que has comenzado a grabar este podcast, ¿no? En cada entrevista has cultivado tu presencia, ¿no? Y en cada entrevista, si tú estás con tu cabeza en los 200 mails que tienes que contestar más tarde, has tenido que observarlo y redirigir el foco, ¿sí? Entonces estás haciendo o sea, ya, es que ahí entra ya la escucha. Es que creo que está como, es como un epicentro de donde ocurren muchas cosas, ¿no? La escucha, la conexión, la atención a que le prestas, ¿no? Claro, fíjate, yo sumando a esto que estás diciendo y a lo que has dicho tú antes, Antonella, ¿no? Del vacío, por lo menos lo que yo he experimentado y hablando con gente, ¿no? Porque yo creo que partimos de la base de que todos, ¿no? Nuestro día a día nos va como atropellando o vivimos en una aceleración constante y entonces somos conscientes de que lo primero que necesitamos es parar, ¿no? Respirar, volver a conectar, ¿no? Que estamos todo el rato esto con la conexión, la desconexión, tal. Entonces yo creo que ¿cuál puede ser una vía para parar, para conectar, para estar en pausa? El silencio, ¿no? Y ahí yo te diría que lo que yo he experimentado más que vacío es plenitud. O sea, yo creo que hay una creencia muchas veces, o sea, el silencio es la nada, ¿no? Y el silencio para mí es el todo. Y en ese ejercicio que haces tú, ¿no? En Wander, de parar y mirar al otro y estar para el otro, o sea, es que está el todo. Porque, o sea, la gente se emociona precisamente porque es que está el todo, no está el vacío, ¿no? Entonces yo creo que es adictivo, fíjate lo que te diría, ¿no? O sea, y yo no soy aquí una maestra, ni muchísimo menos, pero sí que considero que tenemos una serie de creencias ya muy instaladas que nos hacen aproximarnos al silencio como si el silencio fuera, no sé, uno para maestros espirituales, ¿no? O sea, para gente como muy trabajada y luego no sé, que es como sofisticado, ¿no? Y en el fondo, pues a mí me encanta, ¿no? Muchas veces cuando ambas dos habláis de que una de las principales formas de conectar con uno mismo es la respiración, es sentir que estás vivo. ¿Y cómo lo sientes? A través de la respiración. ¿Qué pasa? Que la damos por hecho y ni siquiera, ¿no? le damos un valor, pero tiene un valor brutal, porque si no estaríamos, ¿no? Pues el silencio me parece que es lo mismo, que tiene una mala prensa, uno, porque parece que no eres productivo, parece que no eres listo, parece, y luego, a la hora de practicarlo, también una mala prensa porque parece la nada, parece el vacío, parece que ahí qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que es que tenemos como que ir otra vez a la esencia de las cosas, ¿no? Al fundamento de las cosas. Y ya los místicos, ¿no? Porque al final si vamos a la filosofía sapiencial, ya nos hablaban del poder no solamente sanador, sino el poder de comprensión, o sea que hay un montón de beneficios que aporta la práctica del silencio, ¿no? Así que me parece que tendríamos que empezar a desmitificar, ¿no? Esto que muchas veces nos resulta lejano. Pues justo yo estaba pensando que, además que las tres tenemos mucha relación con el mundo organizacional, mi experiencia, lo que veo en el día a día es la dificultad que veo en el mundo organizacional, y no solo ahí, pero centrémonos en ello, ¿no? La dificultad del silencio, de la pausa, de la reflexión, ¿no? Como de ese espacio con uno mismo. Quizá por la rapidez a la que va todo, ¿no? Creo que los motivos los puedo tener algo más claros. No sé si tengo claro y si a lo mejor podéis arrojar luz al respecto de qué cosas se pueden hacer o por dónde empezar a tirar para que el silencio, la pausa y la reflexión sean parte del mundo organizacional, ¿no? Que además me parece como algo natural cuando estamos hablando de relaciones, de personas, ¿no? Que podamos escucharnos más. Antes he hablado de la escucha y porque eso no sale de forma natural, lo tenemos como muy escondido quizá. ¿Tú por qué crees que es? Mi sensación, un poco ligado a algo que te he escuchado hace un segundo, Carmen, es todas esas creencias y pensamientos y frases que nos vamos diciendo, ¿no? Estoy en una reunión y decido hablar
porque si no, ¿qué van a pensar? Que estoy en un viaje astral en la reunión y que no me estoy enterando. No voy a quedar a la altura y voy a dar también una opinión, ¿no? y parecer importante o parecer que estoy haciendo los deberes y que soy profesional. Alguien dice algo y parece como que estoy obligada al segundo, como un resorte, a, oye, pues me parece bien o me parece mal, o a dar mi opinión, en lugar de estar callado, ¿no? Y que, de hecho, alguna vez que he hecho alguna prueba de mantener algo de silencio, la gente como que se empieza a poner nerviosa, como a moverse la silla en plan de, pero ¿has entendido lo que te he preguntado? ¿Por qué no me contestas? ¿No? Y creo que son todas las cosas que nos vamos diciendo, el ego creo que hace que también no estemos relajados y que el silencio y la pausa pueda aparecer. Lo relaciono por ahí. Se me ocurre esta reflexión que hacemos tanto trabajando en lo que amamos, que es que uno de los patrones de reflexión que surgen cuando un equipo para a reflexionar es que se dan cuenta de que las decisiones que están tomando por miedo y las decisiones que están tomando por amor. Y entonces se conectan con las preguntas correctas, ¿no? Se conectan con aquello que de verdad les importa. Y eso, querido planeta, sin reflexión, sin parar, sin silencio, sin una escucha entrenada, no va a acontecer. Vamos a seguir respondiendo con urgencia constantemente a todos los inputs que nos van llegando y apagando fuegos todo el rato, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo insertar en mi día a día, en mis reuniones? Pues preguntando para entender, ¿no? En vez de preguntando para responder, ¿no? Escuchando para entender, no escuchando para ver qué te digo yo ahora que tú has dicho esto, y entonces como a mí me conviene que el objetivo de este año vaya más por ahí y entonces el KPI no sé, ¿no? Pues voy a hacer una pregunta con la voluntad de entenderte, incluso planteándome qué pasaría si tuvieras razón. Tú, que normalmente no estoy de acuerdo contigo. Y entonces ahí abro un espacio, un lugar de silencio en mi mente. Ahí es posible que yo lo entrene. Y esto, repito mucho lo de entrenar, porque no sale solo. Entonces, igual está muy dicho esto del músculo, pero es que a mí me encanta, porque es que es tal cual. Es decir, de un ratico, de 2 horas, te puede cambiar la vida una reflexión y inspirarte tanto que digas, Dios mío, a partir de hoy decido hacer algo distinto. Pero después, sí o sí, vas a tener que hacer pesas de eso que has decidido poner en marcha en tu vida, ¿sí? Y ahí está vamos, la crème de la crème, ¿no? En la repetición. Y de eso después hablamos, porque quiero escuchar a esta mujer. No, yo la verdad que estoy muy alineada con lo que estáis diciendo. Fíjate, cuando has hablado del miedo y del amor, ¿no? Y la tesis que tú tenías de las creencias, yo es que lo que he visto o lo que veo cada día es muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y el miedo te impide, ¿no? Ser, de alguna manera, el responsable, ¿no? De las decisiones que tomas, ¿no? O sea, es como que estás cediendo la responsabilidad a esos miedos que tú estás teniendo. Claro, cuando no vibras en el amor, es que es muy difícil que crezcas como ser humano. Y mi tesis, fíjate, es que estamos muy desconectados de lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, estoy de acuerdo en que hay que entrenar, estoy de acuerdo en que hay que repetir, pero para mí es un tema de consciencia, o sea, de ser conscientes. ¿Y cómo se es consciente? Pues haciéndote, ¿no?, responsable de tu propia vida, haciéndote ver que más allá de ser un profesional, ¿no?, como nosotras, haciendo lo que hacemos, somos Antonella, Esther y Carmen, que estamos aquí, que hemos venido a hacer algo y que tenemos que crecer como seres humanos. Y que parte de ese viaje está sustentado en cosas que son muy accesibles para todos los seres humanos y muy connaturales a nuestros seres ¿no?, a los seres humanos. Pero como nos hemos olvidado de eso que es parte de nuestra esencia, pues entonces nos dejamos llevar por lo que acontece en el momento, ¿no? Y en el momento empresarial que hay, pues la ética instrumental, el que si no das las respuestas y las soluciones no me vales, en que todo tiene que ser para antes de ayer, ¿no? Y entonces nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar. Y de repente dices, joder, tengo 50 años y me he dejado llevar, ¿no? Y yo hacia dónde quería ir.
y empiezas con ese viaje introspectivo existencial en tu vida, ¿no? Entonces, tú a un niño, ¿no? Es que no tienes que explicarle estas cosas. No tienes que explicarle estas cosas, porque es que está tan conectado con eso, ¿no? Si está en unas condiciones, ¿no? O sea, en un entorno y en un contexto. Entonces, yo creo que es que nos hemos olvidado de ser. O sea, nos hemos olvidado de ser. Y entonces ahora, ¿no? Pues tenemos que leer libros y tenemos que escuchar podcasts que nos recuerden lo que somos. Pero cuando uno de manera natural es consciente, ¿no? De que tiene que trabajarse, pero trabajarse porque la vida es un camino y porque, o sea, es un viaje más que un camino, ¿no? Y en el fondo, pues hay que honrar lo que vamos a hacer en esta vida. Entonces, ahí me parece que es donde surge la idea del amor, ¿no? La idea del amor de hacer lo que amas, pero de realmente estar conectado, ¿no? con tu propio amor. Y me parece que entonces ya dejamos de ver como herramientas, procesos, metodologías, sino nuestra naturaleza. Y entonces eso a mí me parece que es imbatible. O sea, cuando uno se conecta con su propia naturaleza ya está, ¿no? Y ya nos hace las preguntas de ¿para qué voy a ir a un retiro de 5 días, ¿no? O ¿para qué voy a hacer esto? Y luego coincido completamente con la escucha, ¿no? O sea, es que realmente la escucha es amor al otro. O sea, es que me importa lo que el otro me está diciendo. Pero es que estamos tan desconectados del amor que entramos en una reunión y es que me da igual lo que me vaya a decir el otro. Ya no es que solamente escuche para dar mi historia, es que no te quiero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es que me das igual. Es más, no te aguanto. Claro, porque es que, ¿por qué? Porque eres una herramienta para mí, ¿no? Entonces a mí me parece que en el momento en el que ves al ser humano como una herramienta, y esto que las tres, ¿no? Que hablamos mucho del amor, que trabajamos con muchos comités de dirección, que todo, y que la gente se queda así como, ¿sabes?, pájaros y flores. Es como, no, tío, es que no son pájaros y flores, es que esto es la raíz de todo. Y si no hay amor, olvídate, macho, ¿sabes? Porque los resultados no van a poder sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es conectar otra vez con esa energía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y el estar en una reunión, pero es que estar para el otro. Nos pasa también, ¿no?, con nuestros hijos, ¿no? O sea, que al final, oye, que yo esté aquí sentada hablando de estas cosas, pero, joder, que es que me cuesta, ¿no? Que vas tan a tal, que de repente mamá, y, ¿no? Y es como, coño, ¿no? Si tú quieres sostener una energía y cuidar y amar a esa persona, tú estás presente para esa persona. Entonces, bueno, pues yo veo que tenemos que reconectar con esa fuerza y dejar de verla como pájaros y flores y como algo que está, ¿sabes?, que ocupa solo un espacio de nuestra vida. Yo justo en eso último que has dicho le veo una... No es una trampa, ¿eh? O sea, o sí, o es la trampa que me hago yo. Me parece difícil salir de un círculo vicioso en el que coincido contigo en la importancia de conocerse a uno mismo y de aumentar nuestro nivel de conciencia. Pero para eso, o para trabajar eso, es totalmente necesaria la pausa, la reflexión, el silencio, la escucha, la conexión, la presencia, ¿no? Como... Es necesaria, pero si tú no eres consciente de que eso es importante, ¿cómo vas a buscar esa pausa, esa reflexión, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Claro. Si para ti eso es accesorio. Es que no lo vas a encontrar nunca, porque vas a tener 300.000 excusas, ¿no? O sea, el problema es que yo creo que no nos hacemos las preguntas realmente transformadoras y yugulares en nuestra vida, ¿no? Y entonces vamos viviendo. Y creo que hay que conectarse con esa idea de, oye, que vas a estar aquí un tiempecito, este tiempecito, ¿qué es lo que vas a querer hacer, ¿no? Y aunque parezca como muy trascendente, es que la vida es muy trascendente, ¿no? Es que a mí me parece un puto milagro la vida, entonces, ¿no? Así. Si no te haces esas preguntas, que se las haga el que viene, ¿no? Y encima, además, creo que tenemos una responsabilidad que tampoco somos conscientes, que es que hay gente que gracias a que se ha hecho esas preguntas, nosotras estamos aquí sentadas grabando un podcast, ¿no? Tranquilamente hablando de un temazo. Entonces, yo creo que, como diría Pau Donés, vivir es urgente. Yo estaba pensando en Santiago Ramón y Cajal ahora mismo. Así. Equilibrando. Hombre, me gusta más... Espera. Saludos ahí al cielo. Con todos los respetos a Pau. O sea, no, pero igual se están tomando ahí unos vinos seguro. Ahí, en plan... En silencio. Bien. Santiago mola todo. Santiago Pau, o sea, lo veo. Lo veo, pero Santiago es el señor Santiago. Sí. No, porque él hablaba de la fuerza de voluntad. Y claro,
Yo creo que él hablaba de la fuerza de voluntad como yo hablo, con la misma pasión que yo hablo de la presencia. Claro, él decía que debes saber que las hadas te han otorgado el más Preciado, ¿no? preciado don, ¿no? Y decía la fuerza de voluntad. Entonces, o sea, que un neurocientífico eligiera como cualidad del ser humano la voluntad. Y un tío súper cultivado, que a mí Claro. eso me parece también muy importante, ¿no? O sea, yo creo que no nos cultivamos y eso no nos hace ver lo importante que son otras cosas, ¿no? Estamos como siempre prestando muchísima atención a lo que nos va a llevar a un resultado, a lo que es útil, inmediato, ¿no? Y Santiago es un ejemplo de científico maravilloso, cultivado en muchísimos ámbitos de su vida, precisamente para ser el mejor en lo que era, ¿no? Esto es una conversación muy interesante, ¿no? Que se habla mucho de los famosos intangibles, que la cultura es un intangible, que ¿no? Invertir en reflexionar, en parar, es un intangible. Y yo, después de haber visto a tantos comités ejecutivos llorar, cuando les he preguntado qué es lo que de verdad te importa en la vida, esta simple pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad te importa en la vida? ¿No? Pienso, ¿cómo va a ser un intangible lo que amas? Absolutamente. Es que ya, Ya está bien, finito, hombre, ya está. Es decir, ¿qué más certero que eso dentro de ti? ¿No? Entonces, ¿tú por qué recorres ese camino con tu fuerza de voluntad? ¿Tú por qué decides recorrer ese camino? Por amor a la vida. Que la búsqueda, esto sería como un rezo, ¿no? Que yo tengo, que la búsqueda del resultado, que yo la entiendo, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Pero que la búsqueda de un resultado, de un ROI, no te exime de tu responsabilidad, de querer hacer las cosas porque tú crees en las personas, por sentido común, por amor a la vida, porque creo en las personas, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero que llegue el final de mis días y mirar atrás y estar en paz y decir, pues lo he hecho bien, he vivido, he labrado alegría y he sido, no sé, he sido ese líder que estaba ahí para los demás, ¿no? Esta frase que me gusta tanto de Thich Nhat Hanh, el monje budista, que decía, el secreto de la felicidad es entrenar esto, ¿no? Él lo decía de otra forma, seguro con otro verbo más budista. Pero él decía, estoy aquí para ti y eso me hace feliz. Yo eso. Yo estoy aquí, eso. yo me lo pido, Yo también me lo pido. Estoy aquí para ti y eso me hace feliz, porque eso es lo que has dicho tú de escuchar a alguien de verdad, es quererle. Totalmente. Entonces, si yo soy esa líder que viene aquí a tu podcast y yo me meto en la cabeza, y claro, y aquí todo el mundo tiene 100.000 excusas en su mente y 100.000 propuestas de la mente para no estar aquí, ¿verdad? Pero si yo antes de entrar por esa puerta digo, yo estoy aquí para Antonella y eso me hace feliz. O sea, es que es alucinante lo que pasa después, porque ya está, no sé. Yo voy a sumar dos cosas. Suma. Que me parecen además maravillosas. Una, conectada con lo que acabas de decir, que tiene que ver con yo estoy aquí para ti, ¿no? Yo creo que ese yo estoy aquí para ti tiene que ir más allá de las personas a las que conocemos. O sea, creo que tenemos que cultivar el respeto profundo y radical hacia todos los seres humanos. Le acabo de conocer a muchas personas ahora, ¿no? Profundo respeto, ¿no? Y profundo amor, porque en el otro hay un yo. Y yo creo que, y no lo digo yo, ¿no? O sea, los filósofos personalistas que nos trajeron, ¿no? esta píldora de la sabiduría que me parece maravillosa, porque es que entonces cambia todo, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio y la práctica de estar para el otro y de la mirada, que es que de repente te das cuenta que dices, ostras, que soy yo. Entonces, claro, si entramos a una reunión pensando que el otro, ¿no? es un ser, ¿no? que lejano a nosotros, pues entonces es que es imposible que mires desde ahí, ¿no? Ahora, si practicas realmente que es que el otro eres tú, ¿cómo te tratarías a ti? ¿No? Ese famoso refrán que nos dicen, no sé si vuestras madres, a mí, la mía, muy a menudo. Trata al otro como te gusta. Sí, pero es que me parece que cambia todo, ¿no? Categórico, sí. Sí, entonces cambia todo. Entonces,
claro que me tiene que importar cada una de las personas, ¿no?, que se cruzan en mi vida. Incluso te diría, y las que no se cruzan en mi vida. Porque nosotras hacemos lo que hacemos porque estamos absolutamente comprometidas con muchas personas que ni siquiera conocemos y que trabajan en esas organizaciones y que sabemos que si se produce un cambio, ¿no?, verdadero, eso va a beneficiar a un montón de personas que no van a estar con nosotras, ¿no?, en nuestras sesiones o en los proyectos en los que estamos. Y luego otra cosa, cuando hablabas de los intangibles, ¿no?, de por favor, ya, se acabó. Es que me encanta, reivindiquemos, ¿no?, desde post-liderazgo, o sea, por favor, ya el intangible no puede ser más tangible. Pero es que además, fíjate, yo lo pienso muchas veces y digo, qué maravilla, tío, que uno no se pueda medir y no se pueda ver. Porque es que todo lo que se puede medir y ver pierde el misterio. Entonces, ¿no?, te estarían, o sea, castrando todo lo que tú puedes imaginar ¿no? O sea, de repente el amor que yo siento por mis hijos me lo ponen ahí en unas tablas, ¿no? Y dicen, no, Carmen, o sea... En un dashboard. Sí, en un dashboard. Por un 3. ¿No? Este mes... Va subiendo, no va bajando. Sí, tal, o sea, es como, ¿pero qué me estás contando?, ¿no? Entonces, me parece que también, y creo que el silencio, la pausa, la reflexión está conectado a este concepto del misterio. O sea, de no sé lo que va a pasar, pero me entrego porque justo ahí en lo inesperado, en lo improbable, ¿no?, en lo que no controlo, hay belleza y hay magia y pasan cosas súper interesantes. Entonces, que nos importe, ¿no?, o sea, que nos importe lo que estamos haciendo, que nos importe el otro, ¿no?, en su versión más radical, y luego que dejemos ya de pensar que es que lo que no se puede medir o lo que no se puede ver no existe o no es valioso, ¿no? O sea, reivindiquemos el misterio. Bueno, las tres tenemos la misma orientación, creo, en cuanto a volcarnos en el liderazgo con estos temas. Pero la pregunta, sobre todo para nuestros oyentes, ¿por qué todo lo que estamos hablando, ¿no?, la pausa, la reflexión, el silencio, el conocimiento del ser humano, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿por qué lo volcamos en el liderazgo? ¿No? ¿Cuál es la intención última de trabajar en ese punto? Porque entiendo que queremos provocar algo, queremos impactar algo. Desde Wander, una de las escuelas, la mejor escuela de liderazgo humanista, o sea, por supuesto, vamos, o sea, sin lugar a dudas. ¿No? O sea, como hacéis un trabajo espectacular, ¿no? Tú trabajas bueno, y también, gracias a vosotras, chicas. O sea, quiero decir, es que... es momento de... Claro. Que no llego. Choca, efectivamente. Pero ¿no?, me parece como interesante el por qué hay ese foco, ¿no?, de trabajo en ese punto. O sea, yo creo que sé por qué lo hago, pero ¿por qué el foco en el liderazgo? ¿Por qué decidiste tú...? Yo estaba pensando, yo es que lo vivo como... Yo es que si no me moría de pena. O sea, es que para mí fue un llamado. Yo sentí en un momento de mi vida que yo quería consagrar mi vida al ser humano y a transmitir la visión que tengo sobre lo que significa estar conectado a las personas y a la vida. Y encontré que mi terreno, ¿no?, es como quien elige un instrumento. Yo me siento a veces como un artista, ¿no? Y yo elegí, mi instrumento es el liderazgo. Hay personas que lo ejercen, no sé, de otra manera. Hay una mujer viaja por el mundo dando abrazos. Pues ese es su liderazgo y podría parecer una chaladura. A las tres nos ha pasado que nos han dicho estas al principio, ¿no? Es un buen hobby. Así me gusta que te diviertas. Digo, no, es que es que yo mi vida, yo estoy consagrándome, quiero todo esto. Para mí es como respirar. Entonces, mi compromiso es de por vida. Yo tengo una pregunta. A mí lo que me pasa, o sea, resonando, porque es que, quiero decir, llevamos muchos años haciendo cosas juntas y vibrando en la misma frecuencia, pero a mí sí que me pasa que la palabra liderazgo, ¿vale? Cada uno que lo interprete como quiera. El misterio. No, porque en el fondo, digo, claro, como trabajamos con empresas
y claramente ahí hay, ¿no?, un área que está muy bien identificada, nombrada, enmarcada, donde se ve que hay que invertir, ¿no? Pues a mí lo que me pasa, yo digo, fenomenal, ¿no? Ya hay que hacer el viajecito para explicar, ¿no?, para explicar que esto del liderazgo va de uno, no va de los equipos, ¿no? O sea, que también, pero que realmente, o sea, yo empezaría y acabaría aquí, porque si todos empezáramos y acabáramos aquí, ¿no? Pero a mí, fíjate lo que me pasa, y lo veo en el cole, ¿no? Digo, ¿qué es el colegio? O sea, ¿para qué, no, está el colegio? El colegio no tendría que estar, ¿no?, además de para transmitir un conocimiento, prepararte para la vida, ¿no?, te preparara, ¿no? O sea, si vamos a los clásicos y a la educación en Grecia, o sea, es que era prepararte como ser humano. Y en cada etapa de tu vida tú tenías que seguir haciendo ese trabajo. No sé si me explico. O sea, tú estabas conectado y no quiero poner como cualquier tiempo pasado fue mejor, porque ni estuve allí, ni probablemente no es todo tan bonito como luce, pero sí que creo que vamos a un mundo donde tenemos que tomar decisiones. Y tomar decisiones de, oye, no podemos seguir dejando que las cosas pasen y desconectarnos, ¿no? Y creo que toda la corriente de crecimiento, tal, no sé qué, es como que está vista como este que vaya a terapia, este que no sé qué, o sea, no como algo de crecer en virtuosidad. O sea, coño, que quiero ser mejor. ¿Para quién? Para mí y para todos los que me rodean, ¿no? Para dejar algo mejor. Entonces, a mí a veces me dan ganas, ¿no? De hecho, cuando empezamos el proyecto de Wander, pues al final tú ibas a contar y era, oye, lo que queremos es que el ser humano, ¿no?, que los profesionales crezcan, no sé, y dijimos, bueno, o pones la palabra liderazgo o no te abre ni te escucha nadie, ¿no? Pero me encantaría que llegara un momento, igual que en todos los contenidos que nosotros hemos desplegado, que tienen que ver con las tecnologías humanas, que son la mirada, el pensamiento, la conversación, la presencia, o sea, vamos a hablar de eso, de lo que nos hace humanos, pues me encantaría que dejáramos de hablar de liderazgo, ¿no? Y por eso me encanta el concepto de post-liderazgo, ¿no? Porque es una palabra que se ha llenado de muchas cosas, entonces yo me resisto, me encantaría que habláramos de, oye, ¿cómo ayudamos a las compañías a que sus profesionales crezcan como seres humanos, ¿no?, en esa dimensión? Y que no se viera algo como esto de crecer como ser humano, ¿no? Esto no está pegado al negocio, porque yo lo pienso y digo, pero ¿qué activo más estratégico puede tener una empresa que su propia humanidad? O sea, Esta frase es buenísima, guárdatela. no, pero es que es el activo, ¿no? Anota. Es que no es ni la cultura, ni las personas, es la humanidad que hay detrás de esas personas, ¿no? Sí, sí. Entonces, si quitáramos como toda la, ¿no?, y fuéramos a la raíz de las cosas, pero claro, sé que es complicado, ¿no? Entonces, por eso os quería preguntar, porque entiendo lo que dices, entiendo lo que dices, la llamada, cómo, es que además lo entiendo, lo vivo, ¿no? Me lo has transmitido siempre, pero quería saber si vosotras os sentís cómodas con esa palabra. Yo he de reconocer que me pasa un poco como a ti y, y además como me ayuda el intentar buscar otra palabra para también alejarlo de roles o de puestos que ya tienen un significado muy manido y del que estamos más alejadas por lo que estamos diciendo, pero quiero ser honesta con mi objetivo en el sentido de para conseguir un impacto dentro de las organizaciones, porque yo no sé si fue una llamada, pero creo que me sucedió algo similar a lo que contabas, que es en el momento en el que estás en el mundo organizacional, ¿no? Yo Sí. antes de pasar a la mejor vida trabajaba dentro de las organizaciones, qué broma. Siempre me interesa mucho el comportamiento humano de cualquiera, ¿no? Es como cómo nos comportamos, cómo hablamos, los conflictos, los no conflictos, por qué son, un montón de cosas, pero a la vez veía el impacto que tenían personas que al final, por las dinámicas de las organizaciones, tenían contacto con equipos constantemente de planificar, de todo lo que es el management. Y tenían un impacto muy grande y veía a personas y acompañaba a personas que podían estar muy bien o muy mal a raíz del liderazgo de la organización o de un líder o de una líder. Entonces me empezó a interesar mucho, es decir, si a lo mejor, por ejemplo, lo que ha sido el colegio, ¿no? Es con ir a la raíz. A lo mejor si hiciéramos bien las cosas educacionalmente desde el principio,
perderíamos nuestros trabajos, por así decir, ¿no? Pues a lo mejor si se hace bien ese conocimiento de uno mismo, el impacto que tenemos en los demás y el cuidado que podemos hacer sistémico, un grupo de personas que tienen ese impacto diario, va un poco en cascada y nos pueden ayudar sistémicamente. Pero sí es verdad que el término me chirría un poco como a ti, y de ahí un poco también la idea de posliderazgo, ¿no? De cómo podríamos, ¿no?, como desligar un poco y pasarlo a ese conocimiento de uno mismo. De esto va de autoliderazgo en el sentido de autoconocimiento, que también es una palabra ahí que hay que seguir pensándola para saber si es esa o no. Pero conocernos, estar mejor y mejorar nuestro nivel de conciencia nos amplía la mirada, nos ayuda a reflexionar. No sé, me estoy enrollando, Esther. No, a mí me gusta Sácame mucho de aquí. No, me gusta mucho escucharte. Claro, porque además tú has hecho todo el trabajo reflexivo de marca, ¿no? Este trabajo reflexivo, a mí me sigue flipando la palabra liderazgo. Me sigue moviendo mucho. Creo que es porque me encontré con liderazgos, que es la mía, ¿no? Tú tienes el amor a posliderazgo, ¿no? Sería como mi amor a liderazgos, que es la manera en la que yo puedo transmitir a las personas de una organización que existen tantos líderes como seres humanos en el planeta potencialmente, ¿no? Y entonces ahí es mi piscina, ¿no? Donde ahí podemos empezar o mi mar, ¿no? Donde podemos empezar a navegar. Sí que es cierto que ojalá, ¿no?, el anhelo sería que un día no tengamos que hablar de ello, porque ya estemos ahí. Uh-huh. Eso sería precioso. Es como la ayuda. ¿Cuál es el objetivo de la ayuda? Dejar de ayudar, ¿no? O sea, claro, si amas a la ayuda, sepas, ¿no? Debes saber que tu objetivo debería ser dejar de ayudar un día. ¿Por qué? Porque no te necesitan. Y entonces con el liderazgo es un poco igual, que un día lo hiciéramos simplemente por placer, que nos sentáramos a conversar porque sí, a contemplar porque sí, a estar en silencio porque sí. Claro, pero fíjate, esto lo conecto con lo que hablabas antes del entrenamiento, ¿no? Sí. El ejercicio. Yo creo que cuando ves los beneficios, aunque no te apetezca, tú te levantas por la mañana, vas y entrenas, porque es que sabes que eso es bueno para ti. Sí. ¿Sabes? No lo haces porque dices, ostras, que si no levanto la pesa voy a perder la práctica y entonces voy a ir retrocediendo. O sea, lo haces porque te da muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, en esto que estás comentando de hacerlo por placer, lo harías porque es que te da muchísimos beneficios. Claro. ¿No? Yo creo que es que ahí es donde entra algo que hacemos mucho en el trabajo, que en nuestro trabajo es el propósito. Si tú entrenas todos los días y haces abdominales, pues tendrás tabletitas seguramente. Pero ¿cuál es el propósito de tener la tabletita? ¿Cuál es el propósito de que tú te cuides? Pues con el liderazgo es lo mismo. Totalmente. Y entonces cada cual el suyo. Y entonces que yo me levante por la mañana porque hay algo, ¿no?, el motivo por el que yo me levanto cada mañana, el propósito de cada cual. Y yo creo que esa es, o sea, una de las potencias cuando nos paramos a reflexionar, cuando un equipo se para a reflexionar, es que conectan con su propósito. Por eso a veces es tan incómodo, porque a veces nos encontramos con equipos, sí o no, en el que hay un porcentaje alarmante de personas que no han respondido para qué están vivas. No lo saben. Entonces nos urge responder esa pregunta. ¿Tú para qué vas a ofrecer? No porque lo vayas a masterizar o no. Bueno, pues harás, ¿no? Te equivocarás todos los días, pero ¿cuál es tu ofrenda en la vida? Y que seas esa persona, y entonces en mi vocabulario sería ese líder que va por la vida ofreciendo sus dones. Tú lo has llamado virtud. Qué bonito, ¿no? Ofrecer tu virtud. Esa es la humildad que a mí me gustaría ver en las organizaciones. Eso sería la humildad que me gustaría ver, que se confunde con soberbia encima, que eso me da pena. No, la humildad, ¿qué es? Pues que tú, consciente de tus virtudes, vayas por la vida
derrochándolas, ¿no? Ofreciéndoselas a todos los seres humanos que te encuentres por el camino. Y ahí es donde me encanta, me mueve mucho eso que has dicho, ¿no? Y a los que ni siquiera conoces, a los que no, ¿no? Esto que hacemos a veces, ¿no? De desearnos algo bueno con desconocidos en una sesión, que la gente se desea algo bueno, ¿no? Pues aquí como a Raz, ¿no? Que le hemos mirado antes. Y pues tú le miras, ¿no? Mientras él está enfocando y tú con tu mente dices, pues yo le deseo un buen día. Y le deseo un buen día a Ana, que nos ha maquillado. ¿No? Eso. Es que si no, ¿qué? O sea, si no... Y no tienen ni que enterarse. Y lo hemos visto además, fíjate qué bonito, te estaba escuchando y me estaba acordando de la Dana. ¿Qué ha pasado en Valencia? Que tú has ayudado a los que... Mira, es la piel de gallina. A los que no te van a reportar un beneficio, ¿no? Si lo lleváramos al mundo... O sea, tú te has parado, tú te has cogido tu haragán y te has puesto ahí a sacar barro para gente de la que te olvidarás su nombre, pero nunca de la experiencia que tuviste con ellos. No les conocen, no se conocen y ahí han estado, ¿no? Ofreciendo, haciendo que emergiera lo mejor del ser humano, ¿no? Que en aquellos en los que ha emergido lo mejor lo pusieran al servicio de los otros. A mí eso me da esperanza, a mí eso me dice que aunque es un mundo jodido, que parece que esté diseñado para la separación, somos muchas personas quienes estamos comprometidas con estar unidas a otros seres humanos, aunque no nos conozcamos de nada. Bueno, porque en el fondo es que tenemos todo en común. Ajá. O sea, es que somos... A ver, ¿eso? No, pues que lo que dices es que aunque haya una voluntad de separación, la verdad es que no estamos separados. O sea, No, la verdad no es que estamos unidos porque en esencia somos parte de lo mismo. Entonces, aunque tú no conozcas a una persona, ¿no? Y has puesto el ejemplo de Valencia y tú te vayas, es que otra vez en el yo hay un tú, ¿sabes? Entonces dices, es que ¿cómo no lo voy a hacer? El problema es cuando te metes en esa vorágine y te desalineas, ¿no? De tu centro y vas de una manera acelerada que desafortunadamente nos pasa. O sea, yo tengo semanas, estoy ahora aquí hablando y llega un momento donde digo, a ver, Carmencita, ¿tú sabes cómo estuviste la última semana? ¿Cuánto silencio hubo ahí? O sea, ahí no hubo silencio. Ay, no, pero de nuevo vuelvo a decir, es la consciencia. Es como cuando una semana, vuelvo a decirlo, no entreno, tampoco entrené la semana pasada, empecé hoy. Y digo, madre mía, salgo por la mañana y voy, ¿no? Enchufada. Entonces, claro, es ser consciente. En el momento que tú eres consciente, sabes los frutos y los beneficios que tiene, pero no los beneficios desde el punto de vista instrumental, ¿no? Sino desde el punto de vista humano, de lo que a ti te ayuda y te permite ayudar a los demás. Y luego desde el punto de vista de la responsabilidad, que también es otro tema que a mí me gustaría sacar, ¿no? Porque conectándolo con el tema del liderazgo y los dones y las virtudes y honrar, ¿no? Nuestra propia grandeza, porque al final es que se nos olvida, ¿no? La grandeza de todo el mundo, ¿no? Y te parece que es que tú eres grande, ¿por qué? Porque ocupas un lugar, tienes tal, no sé qué, pero absolutamente todo el mundo tiene una responsabilidad, por pequeña que sea. Los líderes o las posiciones de liderazgo en determinadas compañías pues tienen mucha responsabilidad de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, de lo que son capaces de generar, ¿no? Cuando hablabas antes de lo que a ti te movía, cuando venías del mundo corporativo, a mí yo creo que fue un poco lo mismo. O sea, yo decía, es que hay tanto dolor aquí que esto es insostenible. Y es que hay que ocuparse de ese dolor. Porque es que al final nosotros estamos, o sea, quiero decir, cada uno crea su micromundo y en su micromundo pues hay cositas bonitas y hay cositas feitas, ¿no? Y si no te das cuenta de lo feo que hay, pues no eres consciente de cómo estás impactando, ¿no? En el submundo o micromundo de esa otra persona y así todo esto es como que se va contagiando, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad es fundamental y ahí me parece en muchos proyectos cuando vamos que decimos, oye, pues esto tenemos que tal, no sé qué, no. Esto de parar, esto de reflexionar. Bueno, si ya hablamos del silencio, el silencio ya, o sea, ahí directamente nos echan, ¿no? Pero lo de parar y reflexionar es como no tenemos tiempo, ¿vale? Como, pero se puede hacer en media hora. Sí. Pero de nuevo, cuando esas personas, y aquí yo creo que entra en juego la valentía, ¿no?
toman conciencia de los beneficios de parar, de reflexionar, de profundizar, de ir a la raíz de los temas, es que te das cuenta que al final eso te permite acelerar tu rumbo, pero con mucho más sentido o propósito, ¿no? Pero necesitas un momento donde es que hay que parar. Es que lo tienes que hacer, te guste o no te guste, pero es que es un tema de responsabilidad. Es que no es un tema de es que ahora es un hype, ¿no? Meditar. O ahora es un hype. No, no. Deja de ser ¿cómo sería? Un rezo posmoderno. Efectivamente. O sea, quiero decir, el ser humano se ha ingeniado la vida Efectivamente. para buscar esos lugares de reflexión y que además fueran en un entorno sagrado. Y se ha hecho en círculo, y se ha hecho en iglesias, y se ha hecho en monasterios y templos. Pero ahora nosotros somos más listos que todas las civilizaciones pasadas. Es que eso a mí me parece... Vamos a explicar que a Carmen le encanta hacer acentos. Sí, me encanta. Nadie lo va a entender. Vale, pues Antonella, es que esto que está comentando Carmen me va muy bien para desvelar el contenido de esta taza que te he traído. O sea, sabemos lo que hay en la taza. No tenemos ni idea de lo que hacer con la taza, ¿vale? No me responsabilizo. No, pues a ver, hay contexto. Bueno, nadie lo adivinaría. Esta mañana yo me he conectado contigo, ¿no? Y entonces estaba ahí conectándome contigo y yo decía, a ver, la repetición, de eso es de lo que yo vengo a hablar con esto que hay aquí en la taza. Pero estaba pensando, ¿no? El silencio, la reflexión y tal y cual, ¿no? Y entonces he pensado en esto de que los negocios son repetición, ¿no? El brief, el debrief, el one-on-one, el one-on-one, el one-on-one, el one-on-one, la call, el feedback review, ¿no? Todo el rato, ¿no? Estamos en constante repetición. Y entonces me he acordado de una performance, un ejercicio de Marina Abramovic con arroz. Mira, te voy a dar aquí un montoncito y te lo pones ahí, además, póntelo ahí, toma. Voy a mover esto. ¿Lo pongo aquí en la mesa? Sí, espera, voy a mover el micro. Muevo el micro, equipo. ¿Ves cómo la iba a liar? ¿No? Entonces, la podría liar más, pero ¿no? Pero no, entonces tú te lo pones aquí en la mesa, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a tirarlo todo, que así es como más guau. Y entonces, la cosa consistía en separar las... No os voy a hacer esto, no, tranquilo, equipo. Es que está aquí Ras, cameraman, está ahí mirando como... o sea, está como La un mato. cencerro. Se me están viniendo en la cabeza muchas yo ideas. me quiero ir a cenar a mi casa. No, a ver, entonces, ve haciendo. ¿El ¿no? qué tengo que hacer? Separar. Los Separar. granitos, ¿no? Entonces, la cosa era, imagínate esto durante horas, ¿no? Pam, 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 pam. O sea, el arroz, que lo vayas separando, pues si nosotras entráramos ahora en esto, pues se instalaría un silencio, ¿no? O igual se instalaría hablar de la primera vez que hicimos el amor, yo qué sé, no sé. Este ejercicio, idealmente, si lo haces en silencio, ¿no? Vas separando, pam, 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 pam. Estás haciendo un acto de repetición, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Y qué relación tiene con el negocio? Que en los negocios, en los equipos donde vamos a trabajar, están en estas, el one-on-one, el brief, el debrief, el brief, el debrief, el brief, el debrief, ¿no? Están en estas y el problema de la desconexión es hacerlo en piloto automático, absolutamente desconectado con eso que estás haciendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la gracia que te brinda la pausa y el silencio? Que lo hagas vivo. Y a mí esta posibilidad, ¿no? Y hacerlo vivo, ¿qué sería? Lo que has dicho tú, consciente. Entonces, no es lo mismo estar 20 años separando los granitos de arroz en rumiación, ahí, no sé qué, porque lo que tendría que haber dicho y por lo que no dije, y pues ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, ¿no? Que son 20 años haciendo lo mismo sin un aprendizaje, o 20 años separando los granitos de arroz de forma consciente, intencional, con valentía, y que decidas, por amor a la vida, hacerlo vivo. Y entonces decidas hacer vivo el one-on-one, y el brief, y el debrief, y el OKR, y el KPI, y lo que sea que hagas en repetición cada día de tu vida con tu equipo. Esto es una maravilla, y no es una idea. O sea, aquí
somos 3 mujeres comprometidas con ello y viendo que es posible. O sea, no es una idea. Cuando empezamos era como la idea, ahora ya es una realidad, está pasando. Y por eso os he traído el arroz. ¿Qué Pues os maravilloso. parece, chicas? Broche de oro para el cierre. Mil Absolutamente. gracias, Esther, por Un placer. esto. Y mil gracias a las dos por la conversación, por estar aquí entre amigas. O sea, No, maravilla, regalo. de Un verdad. regalo. Un placer. Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Os esperamos en el próximo episodio. Os lleváis muchos deberes y compraros arroz. Empezar a separar granitos. De manera consciente. De manera consciente, eso es. Muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo.